¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos ven del otro lado de la pantalla. Este es su programa Buenas Nuevas desde Casa, noticias que transforman. Y bueno, pues esta hermosa tarde declaramos la bendita palabra que dice que este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y en esta hermosa tarde traemos para ustedes un tema que vamos a estar tratando durante este programa, que dice las promesas de Dios en tiempos de crisis. Pero les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y que están pendientes y siguiendo nuestros programas. Le damos muchísimas gracias a todos aquellos que nos han enviado palabras de ánimo, mensajitos de ánimo y también pues queremos darles la más cordial bienvenida. Y bueno, pues en esta tarde que vamos a estar tratando este tema, yo quiero invitarles para que antes de entrar en el tema, veamos primeramente este breve video. ¡Corre video! Esta situación me está volviendo loco. No he tenido un momento en el que pueda estar tranquilo. Esto cada vez se pone peor. ¿Qué voy a hacer si mañana sigo sin encontrar trabajo? ¿Estoy solo en esto? No lo he hablado con nadie, pero me siento tan solo. Trato de estar bien. Hago lo que puedo. Mi familia, mis amigos, todos estamos pasando por esto y quisiera sentir que todo va a estar bien. Pero decidí mirar a mi alrededor y me di cuenta de tantas cosas. Aún tengo vida, tengo salud, hay esperanza. No me ha faltado nada. Pareciera que alguien está cargándome en sus brazos para que mi carga sea más ligera. Y recordé que un día le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Y hoy lo recordé una vez más. Sé que Él está a mi lado, incluso cuando siento que no está allí. Pero sí está esperando por ti y por mí. Está esperando a que le hables, a que lo llames, a que lo dejes entrar en tu vida para salvarte, acompañarte y llevar tu carga. ¿Tomarás la decisión de dejarlo entrar en tu corazón hoy? Bueno, pues como acabamos de ver en este pequeño video, podemos ver las dificultades que tal vez tú o tus familiares estamos pasando en este tiempo de crisis, en este tiempo de soledad, en este tiempo de angustia, en este tiempo de mucha necesidad. Y es por eso que le hemos nombrado a esta serie de temas, noticias que transforman, porque queremos traerte buenas noticias en medio de todas las malas noticias que en este tiempo estamos siendo bombardeados. Bueno, y como decíamos, el tema que vamos a tratar en esta tarde, ¿verdad? Es las promesas de Dios en tiempos de crisis. Bueno, pues es como un seguimiento que le estamos dando a los temas anteriores. En temas anteriores habíamos hablado de la fórmula del éxito, de cómo tener el éxito, y decíamos que eran 4 partes, que era cómo buscar a Dios, cómo atender la familia, cómo tener una fuente de provisión, pero el primer tema decía cómo buscar a Dios. Y bueno, haz de cuenta que ahorita vamos a empezar a aprender cómo buscar a Dios. Para poder entender esto, vamos a ver lo que significa la palabra promesa, ya que vamos a estar hablando de este tema, ¿verdad? Y la palabra promesa, según el diccionario, dice que puede entenderse como un acuerdo entre dos partes, a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Ese sería, según el diccionario, la definición de promesa. Pero también tenemos los similares, el similar de promesa, que es pacto, ¿verdad? ¿Qué es un pacto? Pacto dice acuerdo entre 2 o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones, condición que se ha de cumplir en virtud de ese acuerdo. También tenemos la otra palabra que se llama compromiso. Compromiso dice acuerdo formal al que llegan 2 o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. Bueno, al revisar
estas definiciones, podemos ver que la palabra promesa tiene que ver con todos estos sinónimos, tiene que ver con una forma de pacto, una forma de compromiso que adquieren dos o más personas, ¿verdad? En este caso, estamos hablando las promesas de Dios para sus hijos, las promesas de Dios para su pueblo. Y bueno, yo quiero decirte que para poder entender esto mejor, te quiero contar una pequeña ilustración, ¿verdad? Se dice por ahí que la palabra promesa, ¿verdad? Viene siendo como algo así como un buffet. No sé si tú alguna vez has visto lo que significa un buffet. Un buffet es cuando tú llegas a un restaurante o cuando tú llegas a donde hay una fiesta, te ofrecen de diferentes tipos de comidas. Entonces, en ese buffet tú tienes la facultad de elegir qué tipo de comida es la que más te agrada. Pero muchas veces de ver tantos tipos de comida, te confundes y no sabes cuál escoger. Entonces, sin embargo, la comida está servida. Es decisión tuya si tomas o no tomas la comida. Así vienen siendo las promesas. Otra ilustración que nos ayuda a entender también es la historia de un joven que vivía cerca de un puerto. Y en ese puerto llegaban grandes barcos, llegaban de esos cruceros, ¿verdad? Donde muchos turistas de cierto nivel económico pasan para poder disfrutar de una travesía, de un viaje, de un tour, como le dice. Y entonces, generalmente este tipo de embarcaciones traen de todo tipo de servicios, traen albercas, traen parajuegos, traen muchas comodidades y lujos. Entonces el joven veía estos barcos y él anhelaba un día subirse a uno de estos cruceros. Y entonces él, en su afán de un día poderse subir, a estos cruceros, él empezó a ahorrar su poco dinerito que él lograba adquirir, lo iba ahorrando y ahorrando, hasta que un día logró juntar para el boleto de un crucero. Entonces él fue y compró el boleto, ¿sí? Aunque él era todo lo que tenía, solamente dijo, bueno, como voy a tardar varios días, bueno, se llevó unas galletitas y unos refresquitos para poder subsistir durante ese tiempo. Entonces, ya estando adentro del crucero, él veía que las personas disfrutaban de grandes manjares, disfrutaban de las albercas, disfrutaban de las grandes fiestas que se celebraban al interior del crucero, disfrutaba de deportes que hacían, y él solamente se limitaba a observar y a ver todo lo que ahí sucedía, pero con mucha tristeza él se quedaba con las ganas de participar, puesto que no tenía el suficiente dinero para hacerlo, y lo que hacía que todas las noches se iba a dormir a su camerino, destapaba sus galletitas y sus refresquitos, se los tomaba y se dormía. Y al siguiente día así lo hacía hasta que por fin terminaron los días del crucero y el capitán se dio cuenta de lo que hacía este joven y fue y lo siguió. Cuando se dio cuenta que en su camerino estaba comiendo sus galletitas y su refresco, le dice el capitán al joven, oye joven, ¿pero qué haces? No, pues me estoy comiendo mis galletitas y mis refresquitos. Oye joven, ¿pero por qué no has disfrutado de lo que se ofrece allá afuera, de los grandes banquetes, de las fiestas? Y con mucha tristeza en su corazón dijo, mire, lo que pasa, ya le contó su historia, y lo que pasa es que mi único dinero me lo gasté en el boleto. Y dice el capitán, oye joven, pero ¿cómo no me preguntaste antes? ¿O cómo no investigaste o no leíste tu boleto? En la parte trasera del boleto dice que al adquirir el boleto y subir a este crucero, ya tú te haces acreedor a todos los servicios con los que cuenta el crucero. Pero como no lo leíste y no lo supiste, nunca pudiste disfrutar de todos los servicios. Ahora es demasiado tarde porque ya estamos pronto a regresar. Entonces, esto es para que tengas idea de lo que son las promesas de Dios. Las promesas de Dios no es tan solo un libro. Las promesas de Dios no es tan solo
la Biblia que muchos conocen y que quizás algunos la leen o la han leído. La Biblia es una serie de libros, pero también son promesas que Dios estableció para sus hijos, para su pueblo, para que las disfrutaran. Pero para poderlas disfrutar, tenemos que hacer lo mismo que hizo este joven, ¿verdad? Tenemos que pasar por todos los requisitos, el protocolo, para poder obtener el boleto, que al final yo te voy a decir cómo se obtiene este boleto para poder disfrutar de las promesas de Dios en este caso. Pero antes que eso, yo quiero decirte que todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar por pruebas. El hecho de que nosotros hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón no quiere decir que con esto ya nosotros vamos a vivir en un lecho de rosas. No, tenemos que pasar por pruebas. Y el mismo rey David en el Salmo 34, 19 decía acerca de las pruebas. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Aquí David estaba diciendo que ciertamente como hijos de Dios, como acreedores a estas promesas, aún así tendríamos que pasar por pruebas. Y el mismo Jesús en Juan 16, 33 también dice, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nos damos cuenta que ciertamente las promesas ahí están para todos, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos disfrutar de ellas, es necesario pasar por las pruebas, es necesario pasar por la crisis, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, que en estas crisis, en estas dificultades, nosotros tenemos que disfrutar de esas promesas, ¿verdad? Nosotros tenemos derecho a disfrutar de estas promesas para tener un poco de paz. ¿Cómo tener un poco de paz? Bueno, el pueblo de Israel era un pueblo que se había pasado 400 años en esclavitud, ¿verdad? Pero ese pueblo, estando en esa esclavitud, ellos nunca se olvidaron de su ley, nunca se olvidaron de las promesas que Dios le había escrito. Y ellos siempre recordaban esas promesas. En Isaías 26:3 podemos leer lo que Dios le decía a su pueblo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál era la clave de este pueblo para permanecer en paz en medio de la tormenta, en medio de la crisis? Bueno, pues eran las promesas de Dios que estaban escritas, como este ejemplo de Isaías 26:3, que dice que ¿cuál era la clave del pueblo? Bueno, de perseverar, dice, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. También otra forma en que nosotros podemos entender las promesas de Dios es aquella situación cuando Jesús, ¿verdad?, después de estar predicando con sus discípulos, tenía que cruzar con una barca al otro lado, y estando los discípulos cruzando la barca, se olvidaron que Jesús iba con ellos. Jesús se durmió, iba descansando y empezó a venir una tormenta. Entonces los discípulos, lo podemos ver en Mateo 8, 23, 27, dice la bendita palabra de Dios. Mateo 8, 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, refiriéndose a Jesús, dormía. Luego dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Entonces en esta vemos lo que sigue diciendo en 8:27, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces aquí en esta ilustración podemos ver que ellos se habían olvidado
de Jesús, se habían olvidado que el maestro iba con ellos y por haberse olvidado estaban pereciendo, estaban pasando por una crisis, pero olvidándose que no estaban solos, que Jesús estaba con ellos. Y entonces por eso ellos empezaron a tener temor, miedo, a correr de un lado para otro despavoridos, hasta que uno de ellos se acordó que Jesús iba con ellos y dijo, despierten a Jesús que perecemos. Y entonces Jesús tranquilamente se levantó y les dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué temen? Entonces levantándose, dice, él reprendió a la tormenta. Bueno, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de estas frases bíblicas? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en este día? Bueno, que Dios nos está enseñando que la palabra de Dios, la Biblia, es un tesoro. La palabra de Dios es un tesoro, pero que ese tesoro nosotros tenemos que buscarlo. Por eso hablábamos en el tema anterior que la prioridad número uno para nosotros como pueblo de Dios y también para aquellos que siguen a Jesús, ¿verdad? Es las promesas de Dios, la palabra de Dios. Y dentro de esas promesas hay como 5,000 promesas en la Biblia, las cuales nosotros podemos disfrutar, ¿verdad? Yo te voy a poner unos ejemplos, vamos a ver unos cuantos ejemplos de esas promesas de las cuales tú y yo podemos disfrutar. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice él mismo hablando de las promesas. Dice en Números 23:19, dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? También otro ejemplo de promesa de vida eterna, dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, primera de Juan 5:11. Podemos ver otro ejemplo de perdón, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad, primera de Juan 1:9. Qué hermosa palabra. También tenemos promesas de provisión, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. También tenemos otra que es de descanso, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Mateo 11:28. También tenemos acerca del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 1:4-5. También tenemos otra promesa de bendición. Dice la palabra de Dios, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera, le dijo a Abraham, y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Hebreos 6:13-15. Tenemos también de salvación, dice, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Isaías 45 del 22 al 23. También tenemos de corona de la vida, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Y por último tenemos de paz. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Bueno, querido amigo, querida amiga, que nos estás viendo, pues aquí podemos ver, ¿verdad?, qué hermosas promesas tenemos de nuestra bendita y amada palabra de Dios. Pero esta palabra tenemos que nosotros
primeramente como el joven, ¿verdad? Tenemos que tener nuestro boleto para poder disfrutar de todas esas promesas de Dios. Así Dios ya puso el buffet, ya puso ahí las promesas. De ti y de mí depende de que disfrutemos en estos tiempos de crisis de esas promesas, que es un alimento para el espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo, también tenemos que alimentar nuestro espíritu. Así que yo te invito, querido amigo y querido amigo que estás del otro lado de la pantalla, si tú no tienes a Cristo en el corazón, este es tiempo que compres tu boleto, este es el tiempo que tú tomes una determinación y una decisión en tu vida para que puedas tener paz, tranquilidad en estos tiempos de crisis a través de las promesas de Dios, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo te invito a que hagamos una oración en esta hora. Si tú ya asistes a alguna iglesia, pero por alguna razón te has alejado, bueno, este es el tiempo, como el hijo pródigo, de regresar a casa del Padre, y vamos a hacerlo a través de la siguiente oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, Señor, pero vengo arrepentido delante de tus pies para decirte que tú eres mi Señor, que eres mi Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy me declaro tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta pequeña y breve, pero importantísima oración, déjame decirte que ya tienes tu boleto para poder disfrutar de las maravillosas promesas de Dios. Como vimos estos ejemplos, tú puedes empezar a leer una Biblia. Yo te animo a que leas la Biblia. Si quieres, puedes empezar por el libro del Evangelio de Juan y después leer de manera sistemática desde el Génesis hasta Apocalipsis, y vas a ver que dentro de la Biblia es un tesoro donde hay más de 5,000 promesas para que tú y yo podamos estar preparados para estos tiempos de crisis. Bueno, pues yo te quiero invitar también que nos sigas en estos tiempos. Pues, también vamos a estar transmitiendo a partir de este día en nuestro nuevo horario a las 6 de la tarde, todos los domingos a las 6 de la tarde, y los martes estamos transmitiendo Intercesoras en Casa, que está dirigida por mi esposa, la pastora Flor de Palma. Bueno, pues puedes dirigirte a nuestras redes sociales, en Facebook, Buenas Nuevas desde Casa, YouTube, Buenas Nuevas desde Casa, Nuevas desde Casa, también en Twitter, Instagram y también en nuestro WhatsApp, 9931 49 89 18. Bueno, pues te invitamos y declaramos que este día será un día de mucha bendición para tu vida. Disfrútalo, porque este es el tiempo que Dios va a estar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga.